¿Tienes TPS o tienes asilo pendiente? Si son uno de estos dos casos, quédate viendo este live hasta el final. Si conoces a alguien que está con este estatus en los Estados Unidos, pásale el dato para que se conecte, para que vea este live grabado, para que nos acompañe, haga todas las preguntas que tenga, porque sé que la gran mayoría de mis seguidores y de mi comunidad son latinos, son hispanos, son inmigrantes y tienen evidentemente este estatus de asilo pendiente, la gran mayoría, o si se puede, TPS, que da un poco más de tranquilidad. Sin embargo, nada te hace desarrollar mejor tu vida, tu trabajo, tu carrera, tu familia que tener un estatus legal en los Estados Unidos si aquí vives. Vamos a desarrollar varias preguntas, me las pueden ir dejando acá con nosotros. También tengo varios mensajes directos que me dejaron cuando comenté que íbamos a tener este live con el abogado, porque sé que es de gran interés para mi comunidad. Así que vamos de inmediato a agregar a mi abogado Javier Montano Miranda, quien ya lo veo por aquí por la pantalla. Gracias por acompañarme. Estamos aquí, dame un segundito para agregarlo rápidamente. Está evidentemente, sí. Por ejemplo, si podemos tranquilamente estar de por vida con TPS, si esto tiene una fecha de caducación, si es conveniente igual tratar de cambiar el estatus a ser residente permanente, cuáles son las ventajas, los beneficios, etcétera. Ahora sí, bienvenido, lo tenemos en pantalla, abogado Javier, bienvenido, gracias por estos valiosos minutos de su tiempo, gracias. No, gracias a ti y bueno, déjame felicitarte nuevamente por el evento que tuviste. De verdad estuvo espectacular y sinceramente eh, fue una manera también de celebrar nuestro aniversario número 16 con ustedes. De verdad, muchísimas gracias, muchísimo éxito y espero que sigas haciendo ese tipo de eventos de tanta calidad que de verdad dejaste impresionados a muchísimos, incluyéndome a mí. Qué bello, gracias, doctor. De verdad que para nosotros es de suma importancia tener servicios que puedan de alguna manera ayudar a la familia, a la comunidad latina en Miami. Y de hecho, me imagino que te diste cuenta que estando allí, ese touch, esa aproximación, ese roce, contacto directo con nuestra comunidad, ves la gran mayoría sigue teniendo estos problemas de asilo Sí. pendiente, no finiquitado, no atendido, no concretado, el susto en el corazón, el susto en el estómago, de no tener esa legalidad dentro de los Estados Unidos donde vives con tu familia. Entonces, bueno, esto va a ser un webinar, les adelanto que el próximo martes esto va a ser un webinar por Zoom desarrollado, Ah, evidentemente en detalle, respondiendo cada uno de los casos. Sin sí. embargo, vamos a adelantar un poco ese contenido que vamos a compartir el próximo martes 11 en el webinar que va a tener el abogado Javier. Les recomiendo que lo sigan desde ya, le den clic a su perfil, lo sigan de una vez para que no se lo pierdan y se anoten en el webinar. Pero podemos empezar, sin embargo, a decir, por ejemplo, pasa mucho que si yo tengo conozco muchísimos hispanos que tienen mucho tiempo con TPS, hacen vida acá chévere. De verdad hace falta ajustarte y tratar de igual tener una residencia permanente. Sí, definitivamente, como el nombre lo dice, TPS es un estatus de protección temporal, no permanente. Entonces, está supeditado a que la administración en la que estás viviendo, en la administración en turno, esté de acuerdo en seguir extendiendo ese TPS. Pero como hemos visto en administraciones anteriores, muchas veces los TPS han estado en riesgo de que los quiten. O sea, el tener TPS no te garantiza una estadía permanente a ti ni a tu familia. Entonces es sumamente importante que una persona que tenga TPS lo utilice como un trampolín para otra cosa, para un beneficio que sí le permite ahora sí desarrollarse plenamente. Aparte, si hay una diferencia, yo creo que psicológica. Una persona que tiene Ujú. TPS todavía no se siente tan dentro de los Estados Unidos porque tiene en el subconsciente esa posibilidad de que a lo mejor me tengo que ir. Entonces, yo los invito a que exploren la alternativa de un estatus más permanente y no solamente por uno, háganlo también por su familia. Y yo siempre digo, no, yo no tengo que ser su abogado, yo no puedo ser el abogado de todos, pero definitivamente asesórense con un profesional. El tema migratorio es subestimado. La gente, por lo que tú mencionas, el TPS está muy fácil, aplicas y te llega tu permiso de trabajo. Pues sí,
pero recordemos que la mayoría de los beneficios migratorios te dan ese permiso de trabajo mientras adjudican tu caso. Eso significa que eventualmente te van a decir si puedes continuar o no. Entonces, imagínate una persona, por ejemplo, que aplicó un asilo hace 10 años y está esperando su cita de asilo y ahora somete su TPS. ¿Qué pasa si quitan el TPS y le llaman a esa entrevista de asilo por algo que pasó hace 10 años? Entonces, tenemos que ser proactivos y buscar una manera de permanecer de una manera, pues ahora sí, más estable y permanente. Y el camino puede ser una petición familiar, puede ser una certificación laboral por medio de empleo. A lo mejor la persona tiene la capacidad de aplicar una residencia por habilidades extraordinarias, pero no van a saber, salvo que sean proactivos y consulten su caso con un profesional. Incluso la visa de estudiante la aconseja para pasar a luego ser residente permanente. Yo no recomendaría pasar, depende, pero por ejemplo, si tienes TPS, yo no recomendaría saltar de TPS a una visa de estudiante, porque la visa de estudiante te da menos beneficios Ok. que un TPS. Por ejemplo, el TPS te da un permiso de trabajo. La visa de estudiante, la F, te da un permiso de trabajo, pero en situaciones sumamente específicas. Y el TPS generalmente no está supeditado a un programa escolar como viene siendo una visa de estudiante. Entonces, depende de cada caso, pero por ejemplo, específicamente de la comunidad venezolana, una persona que tiene TPS puede saltar después a una residencia si hace una estrategia de salir con su permiso de salida del TPS, reentrar con ese permiso y después aplicar la residencia por medio de empleo. Y eso es una oportunidad que, en mi opinión, va a ser la manera en que la gran mayoría de los venezolanos que tienen una oferta de trabajo vigente, que la gran mayoría de ustedes tienen una oferta de trabajo, la pueden tener y pueden no solamente hacerse residentes ellos, sino también su familia. Entonces, es una gran oportunidad que esta administración nos está dando. Yo no sé si la siguiente administración Claro. nos la vaya a dar, ¿no? Claro, se me inundan las preguntas. Voy a tratar de hacerlas en este tiempo. Dice, si tengo TPS aprobado, ¿es necesario meter el asilo? Si no tienes buen asilo, no. O sea, la gente muchas veces por default dice, soy venezolano, soy colombiano, soy mexicano, no tengo nada más, meto un asilo. No. Recordemos que un asilo es la manera más rápida, efectiva y segura de poner a una persona en deportación si ese asilo no es bueno. Si es un asilo solamente por situación general de un país, es un asilo que seguramente va a acabar en una orden de deportación. Acuérdate que cuando aplicas un asilo afirmativamente, tienes una entrevista, que esa es la que se tarda, no sé, 8 años o mucho tiempo, pero después de entrevista pasas a una corte de inmigración. O sea, después de entrevista, literalmente pasas de estar aplicando un asilo afirmativamente ahora a un proceso de deportación donde ahora te estás defendiendo. Entonces, muchas veces las personas no tienen un buen caso de asilo y aplican al asilo. Entonces, en mi opinión profesional, yo te dijera que si tú no tienes buen asilo, ni te metas, no aplicas un asilo, porque eso te va a dar un beneficio temporal que lamentablemente, eventualmente puede llegar a ser la razón por la que te están deportando. De más de 7 años en espera de entrevista de asilo. ¿Qué se hace? ¿Se sigue esperando? Preguntan, buscan. Buena pregunta, y eso es algo que vemos en la oficina todos los días. Depende, si la persona tiene un buen asilo y otra vez, quien va a determinar si tienes un buen asilo solamente es un abogado que se dedique a hacer esto. Pero si tienes un buen asilo, hay maneras de acelerar esa entrevista de asilo. Puedes hacerlo de una manera más administrativa, donde tú le pides a la oficina de asilo que acelere tu caso, o a lo mejor por una razón humanitaria, a lo mejor tienes que salir fuera del país, o a lo mejor tu profesión exige que tú salgas. Por ejemplo, si eres un piloto, por ejemplo, si vas a viajar, puedes hacer ese argumento de que, bueno, necesito viajar fuera de los Estados Unidos para mantener a mi familia. Pero si quieres ser más agresivo, hay acciones federales, se llama mandamus, y con eso tú puedes acelerar tu entrevista de asilo. No significa que te vayan a dar el asilo, Claro. solamente van a acelerar esa cita. Pero pregunta, si tú tienes un asilo que no es bueno, ¿por qué lo vas a acelerar? Lo que quieres es que se tarde mientras tú puedes buscar una
alternativa, como lo has mencionado, quizás una petición familiar o una petición laboral, para que tú ahora sí puedas deshacerte de ese proceso de asilo y buscar otro camino que va a ser mucho más probable que te lleve al éxito de la Mira, residencia. la gente no se imagina lo probable, por decirlo de alguna manera, el porcentaje probable de que te aprueben una de habilidades especiales. La gente no se imagina, o sea, mi esposo, esta servidora que está aquí Sí. es ciudadana americana, no me ven los ojos verdes porque, bueno, es por el filtro. Yo soy ciudadana americana porque mi esposo hizo el de habilidades especiales como músico. L1. Ujú. Sí. Y, Nos convertimos en residentes durante 5 años y inmediatamente al quinto año ya estábamos metiendo los papeles para la ciudadanía y ya tenemos 5 años de ciudadanos, o sea, tenemos 10 años en este país. Y así como, claro, yo estoy rodeada de músicos obviamente por el área de mi esposo y la cantidad de amigos que tenemos aquí por habilidades especiales. Entonces, no solamente en el área del arte, sí. en otro, por ejemplo, me puede contar algunos casos que pueden, para que la gente se Sí, imagine, de repente un sí. ingeniero o que otros, por decir, carreras, profesiones, Ujú. ocupaciones, son bien vistas para que les otorguen unas habilidades especiales. Bueno, primero, qué bueno que haces este paréntesis, porque hay mucha gente que puede calificar a una EB1, que ese es el término adecuado, el correcto, legal, pero por el término extraordinario se asustan y dicen, no, tienes que ser, no sé, un superhombre para poder calificar. Obviamente necesitas tener un estándar muy elevado para obtener tu residencia, pero estoy hablando muy elevado, pero no es imposible. Mucha Ujú, gente dice, es que si no tienes un Grammy no calificas. No, no es ujú. cierto. O sea, tú puedes tener varios premios que son de menor, a lo mejor menor importancia, pero aún así, que cuando tú sumas un premio, bueno, premios con publicaciones, con cartas de soporte de expertos, con a lo mejor con evidencia de conciertos, por ejemplo, en el caso de los artistas, entonces tú puedes presentar un caso de EB1 aprobable. Entonces, eso lo digo para que hay gente que califica, pero lamentablemente por el nombre se asusta y no aplica. Y un abogado te puede decir si es viable o no. Pero literalmente puede ser cualquier profesión, siempre y cuando tú puedas demostrar que tú estás en un porcentaje muy elevado dentro de tu industria. Correcto. Y puede ser, bueno, nosotros hacemos muchísimas visas para artistas venezolanos también, periodistas, músicos, ingenieros de sonido, atletas, puede ser también para personas muy distinguidas en temas de negocio. O sea, literalmente la ley te permite aplicar a una EB1 bajo cualquier profesión, obviamente que sea legal, pero cualquier profesión y muchas veces a lo mejor no calificas a esa EB1 porque no tienes los puntos que se requieren, pero a lo mejor calificas a una clasificación que está abajo, que es la EB2, que es la de interés nacional. Y Ujú. muchas veces, por ejemplo, si tú tienes una maestría, por ejemplo, y esta es una maestría en un área que el Departamento de Inmigración o al gobierno de los Estados Unidos le interesa fomentar, no sé si a lo mejor es un ingeniero con maestría en logística, o a lo mejor tú tienes a lo mejor Matemática. matemáticas, o tú hiciste un método para enseñar a los niños a aprender, no sé, no sé, Algo que te geométrica, explique geometría, coeducación. mejor, correcto. Entonces, ese tipo de cosas también puedes utilizarlas bajo una EB2, que a lo mejor no es una EB1 que te va a hacer residente tan rápido, pero sí te permite aplicar la residencia. Entonces, pero la única manera de saber eso es con un abogado que te diga, calificas un EB1 o calificas un EB2, o a lo mejor no calificas en ninguna de las dos, pero cuando no tienes esas alternativas, por medio de una oferta de trabajo, que es por una certificación laboral, también puedes aplicar la residencia. Entonces, hay Exacto, opciones. tengo varios amigos que están con ese estatus de certificación laboral. Eso quiere decir que una empresa te pida Uh -huh. porque te va a emplear dentro de la compañía. Correcto. La certificación laboral es un proceso que lo hace el Departamento del Trabajo, primeramente, no el Departamento de Inmigración. Y básicamente es a grosso modo, pero es una certificación de que no estás afectando el mercado americano, Ya. el mercado de trabajo. Entonces, esa compañía está ofreciendo un trabajo, tiene una oferta de trabajo y no hay un americano que podía hacer ese trabajo
y que quería hacer ese trabajo y que era capaz de hacer ese trabajo, entonces se certifica que no estás afectando el mercado americano. Entonces, certificamos que no estamos quitándole el trabajo a un americano o a un residente. Entonces, con esa certificación, tú puedes tomarla, llevarla al Departamento de Inmigración, ahora sí, y aplicar a la residencia. Pero te voy a decirlo, pero lo más interesante y sobre todo, insisto, para la comunidad venezolana es que muchas personas que tienen un asilo pendiente pueden hacer esa transición con un TPS. O sea, Sin pueden saltar. renunciar, por ejemplo, sin renunciar al asilo pendiente, pueden empezar a hacer a un trámite diferente. Correcto. Pueden comenzar el proceso de certificación laboral sin renunciar al Ok, asilo. De hecho, yo no recomiendo renunciar a un asilo salvo que ya tengas tu residencia. ok. Yo no quiero quedarme en medio de la nada, Limbo. ¿no? Claro. Correcto, no me quiero quedar en el limbo, en la dimensión desconocida. Yo generalmente no recomiendo renunciar a un beneficio migratorio, salvo que ya obtuve el otro. Pero una persona puede empezar una certificación laboral y, por ejemplo, las personas que tienen TPS pueden obtener el TPS, que yo siempre recomiendo que aunque tengas un buen asilo, saca tu TPS, pero hay maneras donde que esa persona con su TPS puede después saltar a una residencia por medio de una certificación laboral. Ok. Implica una estrategia muy elaborada donde la persona tiene que salir, reentrar, pero es posible. Y eso generalmente, al menos en este momento, aplica específicamente a venezolanos que tienen TPS y aprobado con un permiso de salida. Entonces, eso es literalmente es la llave de oro para muchas personas que no tienen otra opción de hacerse residentes y que están esperando a que llegue la ley de ajuste venezolano, que ojalá suceda, pero tenemos, ojalá de verdad, porque si hay una comunidad que se lo merece, yo creo que son ustedes. Pero ojalá eso suceda, pero si no sucede, pues una persona debe de buscar alternativas para hacerse residente sin estar con tantas esperanzas en ese beneficio, ¿verdad? Exactamente. Voy a dejar esta pregunta para que me la respondas mientras voy a buscar el cable para cargar, porque no me di cuenta y tengo la pila en rojo y me da como estrés, porque tú estás muy bueno y tengo muchas preguntas aquí. Dice, Adelante. tengo una certificación laboral por aprobación. ¿Qué me recomienda hacer con mi asilo afirmativo pendiente? Si es buen asilo, no lo espera tu asilo. O sea, yo no recomiendo, insisto, yo no recomiendo dejar un asilo, abandonar un asilo. Eh, si la persona tiene TPS, por ejemplo, y tiene la posibilidad de salir fuera de los Estados Unidos con un permiso de salida y es una oferta de trabajo y es una certificación laboral que ya fue aprobada y quizás la petición ya fue aprobada y el asilo no es tan bueno, entonces definitivamente yo recomendaría, obviamente estoy hablando de manera muy general y de manera educativa, no como consejo legal, que esa persona salga fuera de los Estados Unidos con su permiso de salida de TPS, reentre a los Estados Unidos con ese permiso de salida, por ese permiso de reentrada y después aplique la residencia. Y te voy a decir dónde está el tema aquí, o sea, por qué tiene que salir la persona. Cuando un aplicante de asilo somete su asilo, ese periodo de espera es un periodo de estatus autorizado, no está en estatus legal, está en estatus autorizado. No significa que no está acumulando presencia ilegal, pero no está en estatus legal. Para aplicar la residencia por medio de empleo, con una certificación laboral, como la persona que me hizo la pregunta, necesitas estar en estatus legal al momento de Ok, aplicar. Como el, ahí. entonces, cuando tú sales por los Estados Unidos y reentras a los Estados Unidos con TPS, a partir de esa reentrada, tú estás en estatus legal. Ujú. Entonces, cuando tú sales y reentras, estás reseteando, por así decirlo, tu estatus para ahora pasar de estatus autorizado a estatus legal y ahora sí poder aplicar la residencia por medio de empleo. Pero estoy hablando de una manera muy general. Estas salidas tienen que hacerse de una manera muy protocolaria y muy estratégica porque no quieres mandar a tu cliente fuera de Estados Unidos a que salga y reente y que se quede afuera. Imagínate. Claro, claro. Ahora, voy a recordarles, tengo 5 minutos para continuar con el abogado, pero ustedes tienen un webinar
para que se den allí todo lo que quieran y para que Sí. pueda de alguna manera tratar un caso de repente más personalizado en ese webinar donde van a estar concretamente y encapsulados con el abogado para ustedes solitos. Así que les voy a recordar las coordenadas el próximo martes. Es 11, 11 de correcto, junio 11 de junio. a las 7 de la tarde, hora de Miami, y el objetivo de este webinar es proporcionar información realista, Ujú. información congruente y aplicable a la ley de inmigración. Hay demasiada mala desinformación en social media y esto es un esfuerzo de Montano Miranda para poder aclarar las dudas lo más posible a esta comunidad no solamente de venezolanos, sino de Claro. mexicanos, colombianos bueno, y todo el que quiera, todos los que quieran visitarnos están muy invitados, porque no solamente vamos a hablar de eso, al último vamos a dejar un espacio para preguntas generales que, bueno, que obviamente que siempre hay, ¿no? No Claro, solamente el claro, TPS ni claro, asilo, ¿no? claro, sin duda. ¿Tienen que registrarse previamente? ¿A través de su perfil tienen para registrarse? Correcto. Si se van a nuestras redes sociales, Montano Miranda Law, y ponen la palabra webinar, nosotros los vamos a contactar, les vamos a dar las instrucciones. Es totalmente gratuito. De hecho, por favor, no paguen por esto. Ujú. Es totalmente gratuito y otra vez es un esfuerzo de poder disipar tantas leyendas urbanas que nosotros estamos viendo, porque de verdad que a ti es sumamente triste cuando una persona se deja llevar por un mal consejo legal Uy, y se queda se paga fuera. muy caro. Y pagan de veras. Muchas veces hay gente que cobra mucho más que un abogado por hacer unos malabares legales que no existen y para cuando vienen con uno muchas veces ya no puede hacer nada. Sí. La ley migratoria es draconiana en ese aspecto. Cuando te equivocas tienen memoria de elefante, nunca se les olvida, y el hecho que hayas contratado a alguien y haya hecho algo por error o por ignorancia, lamentablemente eso es algo que el Departamento de Inmigración no le importa. Ujú. Entonces, en este tipo de casos, lo barato sale caro. Por favor, Exactamente. contacten a un profesional bueno, y para eso vamos a estar el martes 11 de junio a las 7 de la tarde. Exactamente. Recuerden que aquí está el perfil, le dan clic al perfil, se van a la biografía o les dejan un mensaje directo por DM con la palabra webinar para que les envíen el link de acceso y se puedan registrar. Estará el próximo martes a las 7 hora Miami. Hablando de hora Miami, te pregunto, ¿ustedes pueden también de alguna manera atender personas que no estén en los Estados Unidos todavía y que se quieran venir a vivir para acá y estén buscando las vías, las alternativas, las opciones que tienen? Ustedes lo Claro, pueden asesorar también porque claro. tenemos gente en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, por supuesto en Venezuela, que quieren pasarse a los Estados Unidos y quieren saber cuáles opciones tienen. Totalmente. La planeación es clave en el mundo migratorio. La planeación con un profesional, de verdad, es la diferencia entre una transición normal, natural, orgánica, a tener que pasar las de Caín, como decimos, cuando una persona no recibe un consejo legal adecuado. De verdad, planéenlo, hablen con un abogado. Nosotros constantemente tenemos consultas con personas que no están en Estados Unidos y de verdad que vale la pena porque otra vez hay demasiada desinformación en social media, no se dejen llevar por eso. Y también vamos a hacer un breve paréntesis de qué es lo que debes de buscar en un abogado cuando en un abogado de inmigración cuando estás a punto de contratar a alguien. Porque hay conceptos que muchas veces las personas de nuestros países confunden, por ejemplo, el término notario. Ujú. Por ejemplo, en México, el notario es un abogado que hizo un examen, debió haber practicado al menos 5 años de derecho. Aquí no, un notario lamentablemente pues no es abogado la mayoría de las veces. Entonces muchas veces por ese concepto pensamos, cuando tú preguntas, ¿quién te hizo tu asilo? Un abogado, sí, un notario. O sea, un notario o un abogado, no un notario, pensando que es lo mismo y lamentablemente no es lo mismo. Claro, voy a dar respuesta a las últimas dos preguntas. Las que Así que gustes. atención, porque quedan pocos minutos con el abogado en este live, pero tienes la oportunidad de instalarte, hacer todas las preguntas que quieras y sentirte atendido personalmente en el próximo webinar el martes 11 de junio. Recuerda anotarte a través de su perfil, dejarles un mensaje directo con la palabra webinar para que te envíen el link de acceso. Dice, mi hija puede pedirme a los 18 años. No. Pero tenemos una niña menor de edad. ¿Ella puede entrar en el proceso directamente?
¿O es preferible esperar a que nos llegue la residencia, a los papás, y después pedir a la menor, a la niña más pequeña? Ok, la edad para pedir a alguien son 21 años, no 18. Ok. Entonces tienes que esperar a que la niña cumpla 21 años, pida a los papás. La niña también puede pedir a la hermana, pero uno puede pedirlos en el mismo grupo familiar. O sea, la niña tiene que pedir al papá, la niña tiene que pedir a la mamá y la niña tiene que pedir a la hermana. Los papás son parientes inmediatos. La hermana es la cuarta categoría que se tarda, para México se tarda veintitantos años, para Venezuela se tardará 16. O sea, es muchísimo tiempo. Entonces, muchas veces, si pides a los papás y después los papás pueden pedir a la hermana, generalmente, o sea, a su hija, ¿no? Ujú. Generalmente, esos son procesos mucho más rápidos que la solicitud de hermano a hermano. Ya. Ahora, puedes hacer todas. Ok. Puedes pedir la hermana y puedes pedir a la mamá y después la mamá puede pedir a la hermana, o sea, y la solicitud que llegue primero, la petición que llegue primero, la puedes utilizar. O sea, Ok. no, esa es una leyenda urbana porque la gente dice, no, es que solamente puede ser una petición, para nada. Tú puedes Ok. puedes tener todas las peticiones posibles y la primera que llegue, o Ujú. sea, la primera que Que puedas sea utilizar previa. es la que se va a utilizar. Correcto. Bueno, fíjate que hablando de varias alternativas, la siguiente pregunta que le vamos a dar respuesta dice, mi esposo tiene una certificación laboral aprobada. Ahí Tenemos es. también TPS. Tenemos también asilo pendiente, pero nadie nos ha ayudado a poder conseguir la residencia. Háblame. Creo que podemos platicar. Obviamente, cada caso es un universo. A mí no me gusta decir si algo se puede o no hacer, salvo que haya estudiado el caso, pero pareciera que esta persona tiene alternativas y alternativas reales, alternativas que se pueden aplicar. Ahora, quizás sean alternativas que en una siguiente administración ya no existan. Mi pregunta es, ¿por qué no han hecho algo antes? Porque creo que pudieron haber actuado, bueno, no sé cuándo le aprobaron la certificación laboral, pero de verdad, la desidia es el enemigo número uno del mundo migratorio. No podemos dejar para después algo que podemos hacer. Y ahorita esta administración al menos es muy bondadosa para muchos países, incluyendo Venezuela. Ok, ahora sí, señoras y señores, el abogado tiene que seguir trabajando, así Sí. que agradecida de estos minutos que me hayas brindado, sé que teníamos poco tiempo, pero no quería desaprovechar la oportunidad de conectarnos unos minutos, lo que sea, siempre es muy valioso para una persona poder estar tranquila, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, en lo económico, en lo legal. El estatus migratorio lo es todo. A partir de allí pueden empezar las bendiciones en tu familia, las bendiciones económicas, familiares para ti y para tu grupo familiar. Así que primero lo primero, el estatus legal en este país. Así que, abogado, mil gracias. Por favor, repitamos la invitación para el webinar del próximo ¿Cómo martes. no? Bueno, los espero el siguiente martes 11 de junio a las 7 de la tarde, hora Miami, donde vamos a hablar de la mayoría de los temas migratorios que están de moda, incluyendo asilo, TPS y la posibilidad de saltar a una residencia teniendo este estatus. Y también vamos a abrir la ventana para abrir de cualquier otro tema que quieran hablar. Katy, te mando un gran abrazo, mil Igual. gracias y nos vemos pronto. Y nuevamente felicidades por los eventos que estás haciendo, de verdad, muy impresionado. Bueno, eso es definitivamente gracias a personas como ustedes que, bueno, que nos apoyan, se unen para hacer eventos, momentos, experiencias familiares para la comunidad latina en Miami. Así que mil gracias por ser parte también de este movimiento estilo No, mamá para la familia en Miami. y las personas, la verdad, las personas que no han ido a los eventos de Katy definitivamente se están perdiendo Ah, mucho. muchas gracias, se hace con muchísimo amor y entrega. Así que igual que usted, gracias por entregarse con pasión a ser tan profesional en algo tan importante como lo es para la comunidad, que es contar con un abogado. Así que nada, les dejo las coordenadas, síganlo y anótense que es webinar gratuito para todos los que se conecten el próximo martes 11 a las 7 hora Miami. Mil gracias, nos vemos pronto. Hasta Saludos, siempre. igual. Bye.